Bueno, buenos días, ya casi buenas tardes, bienvenido y bienvenida al que es la primera actividad cultural de nuestro año natural, de 2024, y la primera actividad de uno de los ciclos que más arraigo y que más queremos en nuestra facultad, el ciclo intelectual y su memoria, por el que llevan pasando desde hace mucho tiempo creadoras, creadores, pensadoras, pensadores, escritoras, gente en general de cultura, a los que invitamos a mantener una conversación con algún especialista de los que, por suerte, tanto existe en nuestra facultad. Lo primero es dar la bienvenida a Frederic Gros, bienvenido a nuestra facultad, y agradecer a Azucena González Blanco su esfuerzo de organización de esta actividad y, por supuesto, a todos ustedes vuestra presencia. Antes de dar paso a la presentación de Frederic Gros, quisiera recordarle, es el momento del comienzo de las actividades culturales de 2024, que este año seguimos trabajando en torno a tres ejes que conmemoran de algún modo tres efemérides intelectuales y con los que pretendemos encontrar, si es posible, una narrativa común para todas las personas que investigan, trabajan, enseñan, estudian en esta facultad. El primer eje es el centenario del fallecimiento de Franz Kafka, sin duda una de las personas que más ha modificado nuestra perspectiva, no solamente en literatura, sino también en general en ciencias sociales y humanas. El segundo eje es el aniversario de la publicación en 1974 de Teoría e Historia de la Producción Ideológica, una obra maestra de Juan Carlos Rodríguez, que enseñó durante muchos años en esta facultad y por el que quienes hemos sido sus alumnas y sus alumnos tenemos un particular afecto. Este año también conmemoramos, dentro del eje Otra Historia, la publicación de Teoría e Historia de la Producción Ideológica en 1974, y a la vez, dentro de ese mismo eje, el centenario del nacimiento de Edward Palmer Thompson. Sin duda, es buena compañía Edward Palmer Thompson para Juan Carlos Rodríguez para preguntarnos cómo hacer otra historia, una historia desde abajo, una historia de las sensibilidades, una historia de las prácticas intelectuales y literarias que no olvide la forma de explotación y de dominación. Y en tercer lugar, este año hace 75 años de la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, el cual vamos a introducir también como uno de los ejes centrales para pensar el tipo de sensibilidades que nos construyen como hombre, mujer o otro tipo de género. Bien, pues en este marco en el que este año tenemos el placer de inaugurar las actividades culturales con un intelectual y su memoria dedicado a Frederic Gros, tengo que disculpar a nuestra decana, Ana Gallego, que le hubiera encantado estar con nosotros y con nosotras, específicamente en un día como este, y escuchando y acompañando a Frederic Gros y a nuestra compañera y amiga Azucena, pero que por razones del desbordamiento que conlleva su cargo no puede estar, así que estoy yo en tanto que vicedecano de Cultura. Bien, pues dicho lo cual, paso la palabra a Azucena para que haga la presentación de Frederic. Buenos días, muchísimas gracias al decanato por su apoyo y a José Luis, que no solamente ha estado en calidad de decano, también estuvo participando en el Congreso con una conferencia muy interesante en estos días pasados. Voy a pasar a la presentación de Frederic, que los que estáis, la mayoría ya lo conocéis. Es profesor de Filosofía en la Universidad de París 12 y de Pensamiento Político en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París. Sus investigaciones de filiación Foucaultiana se centran en las violencias públicas, el sentido de la pena, las modernas configuraciones de la guerra, las formas actuales de gobierno y las estructuras éticas de la obediencia política. Es editor de la obra de Foucault, recordemos su edición de Foucault, Le courage de la vérité, o el más reciente publicación del cuarto volumen de Historia de la Sexualidad. Y asimismo, autor de numerosos libros que señalan en una filiación, como digo, Foucaultiana, la preocupación y planteamiento ético en cuestiones políticas y quizás en los últimos años una aproximación a las emociones que desempeñan una función política. Entre sus trabajos destacan, y solamente voy a recoger algunos, Creación y locura, del 98, doy la traducción de los títulos, Creación Folie,
y será Justicia, de 2001, Estados de violencia, un ensayo sobre el fin de la guerra, que es un trabajo de 2006, El principio de seguridad, de 2012, Andar, una filosofía, que aquí se tradujo, pero también en italiano o portugués, inglés, catalán. La edición de la publicación de la traducción en español fue en Taurus en 2014. Y más recientemente, ¿Por qué la guerra?, de 2023, y en traducción al español, La vergüenza es revolucionaria, de 2023, también en Taurus. Nos gustaría, a continuación, para comenzar esta entrevista, que desde luego el intelectual tiene, podemos decir, el renombre de uno de los ciclos con mayor durabilidad y éxito, porque además yo soy de las que va a consultar los vídeos cuando me pierdo alguno. Y dentro del marco, además, que acaba de decir José Luis Moreno Pestaña, pensaba, bueno, y los 40 años también de la muerte de Foucault, ¿no?, que estamos celebrando también, rememorando. En este marco nos gustaría presentar una serie de cuestiones que nos permitan transitar, como en un paseo, que nos plantea también Frédéric, algunos de los hitos de su trabajo, desde su formación como especialista en la obra de Foucault hasta sus trabajos más recientes. Le doy la palabra a José Luis, que comenzará. Bueno, pues muchísimas gracias. La primera cuestión es casi una cuestión obligada que hacemos en todas las sesiones del intelectual y su memoria, pero que aún es más obligada siendo Frédéric alguien que se interesa específicamente por la importancia de los afectos en la política y en la filosofía. Entonces, Frédéric, nos gustaría que nos contases algo sobre tu trayectoria social, sobre cómo surge en ti el deseo de ser filósofo, y cuando ya hay un trecho del camino recorrido por tu parte, ¿qué permanece y qué ha cambiado de aquel primer deseo de comprender y de quizá transformar el mundo? Sí, gracias. Si se habla de mi trayectoria social, creo que lo que puedo llamar la rama paterna, la branche paternelle, ha tenido más impacto en mí que la rama materna, porque los orígenes sociales de mi padre eran realmente proletarios, incluso subproletarios. Así que mi padre se hizo obrero de fábrica y luego profesor de tecnología, con una conciencia así proletaria muy fuerte, lo que evidentemente le llevó a afiliarse al Partido Comunista, un partido que en los años 50 representaba a la vez una familia, una religión y una cultura. Eso se perdió un poco. Y así que mi educación estuvo marcada realmente por la oposición entre el proletariado y la burguesía. Y pues parece un poco anticuada, ¿no?, esta oposición, pero... Y tu pregunta se refiere a los afectos básicos, y creo realmente que sí, que el color emocional de nuestra infancia baña de cierta manera toda nuestra existencia. Y yo diría que eran dos afectos básicos. Primero, cierta cólera, una ira también, el segundo, el sentimiento de impostura. Cólera, ira contra desigualdades, por supuesto, injusticias sociales, etc. Pero creo que esta cólera se dirigía o se dirige menos contra la riqueza en sí que contra la buena conciencia de los ricos, contra la buena conciencia, la satisfacción de ser quien soy, la certeza de que lo que tengo, lo tengo con toda justicia, etcétera. Todo eso me despierta así ira. Y luego el segundo sentimiento de impostura, es decir, el sentimiento de no estar nunca en el lugar correcto. Por ejemplo, si hoy aquí estoy hablando con
con ustedes, sí, creo que es el resultado de una serie de coincidencias, de malentendidos, pero no tengo ninguna legitimidad, y todo eso es una comedia, claro. Tercera parte de tu pregunta, empecé yo el encuentro con la filosofía. El problema es que mis primeras lecturas fueron Nietzsche y Marx, y eso fue un drama porque leí a Nietzsche y a Marx y luego solo a Platón, Descartes, Kant, y realmente fue una muy mala idea, pero es demasiado tarde, porque tengo así una terrible ambivalencia respecto a la filosofía, porque a la vez es mi profesión, es mi identidad social. He pasado mi vida leyendo filosofía, enseñándola con gran pasión, y al mismo tiempo siento algo como un odio secreto, ¿no? Un odio secreto hacia ella, porque pues para mí hacer filosofía siempre es criticar la filosofía, y es la idea que expresaba Ariana comentando a Foucault, que la verdadera filosofía siempre es la matanza de la filosofía. Y quizás esa ambivalencia fue lo que me hizo caer en los brazos de Foucault cuando volví de México en 91, y que se planteaba el problema del tema du sujet de thèse, que ¿cómo se dice? ¿Un sujeto de tesis? El tema de la tesis, sí. Bueno, pues continuando un poco con esta primera pregunta y con esta primera semblanza, a la vez biográfica e intelectual de Frédéric Gros, ahora, digamos, una cuestión más especializada sobre tu trayectoria. Es verdad que tú eres autor de una obra que desborda el marco del trabajo sobre Foucault, sin lugar a dudas, y vamos a hablar sobre ello ahora, con preguntas de Azucena y con algunas mías, pero queríamos preguntarte sobre tu trayectoria en el mundo Foucaultiano. Yo la primera vez, son azares de la vida, pero fue un azar, podríamos decir, feliz, como el azar de que estés tú aquí, que hoy pronunciar tu nombre fue, yo creo que era el año 2004 o 2005, si no me equivoco, ahora tú quizás me precisas, un amigo mío que ya ha muerto, Jean-Claude Combessy, que era una persona que yo quería especialmente y que fue un sociólogo que conoció muy bien Andalucía, a la que estudió su tesis doctoral, me dijo, te voy a presentar a alguien y te voy a llevar a casa de alguien que te va a interesar muchísimo. Bueno, me llevó a casa de Daniel Defer, el Henri de Vaugirard, y pues allí pasamos un buen rato hablando, y cuando estábamos hablando me dice, tienes que leer y tienes que conocer a una persona que mañana defiende su habilitación, que se llama Frédéric Gros. Y aparte, y me dio como una invitación. Y yo, entre los nervios y tal, me llevé la invitación conmigo. Total, que cuando llegué a casa tenía como 15 llamadas de Daniel Defer diciéndome, ¿dónde está la invitación de Frédéric Gros? Fue la primera vez que yo escuché tu nombre. Pero yo sí recuerdo, de eso ya hace mucho tiempo, que el estado de los estudios sobre Foucault en aquel tiempo ha variado notablemente, y tú has sido una persona importante en esa transformación. Entonces, esta es la segunda cuestión que queríamos plantearte. Sí, entonces mi encuentro con la obra de Foucault fue au retour du Mexique en 91, y empecé por el principio, es decir, cuando leí Histoire de la folie par hasard. Y así que este encuentro fue una experiencia de lectura, sobre todo, porque no sabía lo que estaba leyendo. Filosofía, literatura, sociología, historia, y este aspecto a la vez terriblemente difícil, espléndidamente barroco también, me fascinaba por completo. Y era el momento en que tenía que elegir un tema para mi tesis.
Y tengo que decir que no tenía la menor idea, nada. Incluso empezaba a pensar que esa ausencia de ideas era très mauvais signe, ¿eh? Porque cuando no tienes ni una sola idea de... entonces, como decía, leí Histoire de la folie y me dije, sí, voy a escribir una tesis sobre Michel Foucault. Entonces, estaba yo en la Escuela Normal Superior de la Rue d'Ulm y lo expliqué mi proyecto al profesor que me supervisaba y hasta ahora me acuerdo de su respuesta. Me dijo, por favor, deténgase ahora mismo. Ahora mismo, si trabaja sobre Foucault, arruinará toda su carrera académica. Y eso fue un alivio, porque secretamente era lo que buscaba precisamente. Así que dije, pues, entonces sí, voy a tratar de... Y hay que acordarse que en esos años, hablo de los años 90, pero también pienso que Judith Revel y Philippe Sabot pueden dar el mismo testimonio, ¿no? Que la gran mayoría del mundo académico estaba convencido de que la obra de Foucault no le sobreviviría. Realmente, que Foucault había sido una moda pasajera provocada por la efervescencia de los años 60, pero que después sí se terminará. Y por esta razón, porque no había mucha gente, no eran mis méritos personales que eran presque nulos, pero entonces pues yo estaba aquí y me encargaron primero del índice de los de disques écrits. Et à l'époque, no existían les outils numériques, así que se hacía con Stabilo, etc. Era realmente una... Y después, sí, la edición de algunas de las conferencias del Collège de France. Y empecé a dar clases en la universidad que se llamaba entonces Paris 12, donde obtuve mi habilitación a dirigir les recherches. Y realmente, porque en esos años, en 90, solo existían de manera muy accesible los libros editados, pero los disques écrits no existían, les cours au Collège de France no existían. Así que después realmente fue, ¿cómo decirte?, una manera de redescubrir Foucault, es decir, que descubrimos los cursos sur la gouvernementalité, después el neoliberalismo, el cinismo, les prácticas cristianas de subjetivación. Realmente era como si cada 2 años Foucault publicara un nuevo libro. Y pues me había convertido entonces en profesor y pude reunir en Paris 12 a una nueva generación de investigadores para los trabajos de doctorado. Y en aquella época, no sé si eso ha cambiado mucho, procedían sobre todo de Brasil, Italia, España, Japón, pero franceses no. Porque el mundo académico francés seguía despreciando su obra y tengo miedo que eso continúe un poco, no sé. Pues, pero empezaba a sentirme menos solo, claro. Edité las lecciones de sus últimos 4 años en el Collège de France, luego su obra escrita en la biblioteca de la Pléiade, Les Aveux de la Chair, para decirte que de hecho he editado muchos textos de Foucault, pero al final he escrito yo directamente muy poco sobre él. Escribí
2 pequeñitos libros, pero hace casi 30 años. Yo he escrito, por ejemplo, en 96 una introducción general en la colección que se llama Que sais-je au PUF, no sé si pues, entonces esos son libritos así de 120 páginas, pero habría que reescribir eso por completo, porque no existían las ediciones de Cours au Collège de France, pero pues no tuve nunca el ánimo para escribir eso, pero muy pronto, como lo decías, Foucault se convirtió para mí sobre todo en una fuente de inspiración, más bien que en un objeto de estudio. Yo creo que a todos nos han desaconsejado en algún momento trabajar sobre Foucault, pero 40 años después aquí seguimos, ¿no? Después de la muerte de Foucault. Me gustaría aquí plantear una pregunta sobre la relación entre filosofía y naturaleza y la cuestión de la desaceleración. En Andar, una filosofía, su trabajo de 2014, comienza con una definición negativa de andar. Andar no es un deporte, que es cosa de resultados, como la guerra, aunque el primero respeta al adversario y el otro actúe con una emoción menos honrosa, como es el odio. Pero andar no busca el éxito, es una actividad que se funda en sí misma como un juego de niños. Es una actividad lúdica que no tiene meta, como ya nos enseñaron los flaneados. Caminar por el bosque, el campo, nos encamina a las afueras. La suspensión del tiempo en el movimiento, alejada del ajetreo y la velocidad, acerca la filosofía a una actividad de tipo meditativo y liberador, la del eremita. Es un acto desautomatizador del animal de 2 patas que somos, una fuerza vital que nos reencuentra en una libertad arcaica. Y cito sus palabras: la libertad cuando se encamina es la de no ser nadie, porque el cuerpo que camina no tiene historia, tan solo un flujo de vida inmemorial. Cierro la cita. Esta experiencia permite al filósofo recuperar la tarea del sabio que ha renunciado ya a todo al margen de la sociedad. Esta experiencia del estar ahí, que nos recuerda al principio del ser y tiempo, ¿no? Esa inmensidad misma de la presencia, que no obstante se sitúa no tan cerca de Heidegger, sino más cerca de otros caminantes como Nietzsche, que citaba al principio. Sócrates también era un gran caminante que filosofaba por los límites de la ciudad, como nos enseñaba el Fedro. Parece que la filosofía es una aventura del vagabundeo. Mi pregunta es entonces si considera que la filosofía es en sí un deambular las afueras y cómo se relaciona desde la crítica con este adentro veloz. Piensa pues que la filosofía es una caja de herramientas, como Foucault pensaba, que permite desautomatizar la velocidad alienante de nuestros tiempos del final, de esos tiempos nihilistas. Sí, gracias. Tu pregunta reúne muchos elementos y me gustaría destacar pues algunas dimensiones que para mí hacen del caminar una experiencia filosófica, como se decía, de la luz vertical, del sol, como experiencia filosófica. Para mí realmente sí era el caminar a la vez acto filosófico y también político. Y la primera dimensión, obviamente, es la lentitud, como tú lo dices. Y claro que en los, 10 últimos años hubo un movimiento a la vez ético, político, cultural, para promover la vida lenta. La vida lenta como nouveau slogan politique, como forma de combatir la alienación de la velocidad. Y creo realmente que la filosofía comparte esta aversión a la velocidad con el caminar. Y recuerdo, no sé si tú la conoces, una vieja historia de origen oriental, que es la historia de un joven que quiere aprender filosofía, entonces va a ver a un sabio, un famoso sabio, y le pregunta: oh, gran maestro de sabiduría, ¿cuánto tardaría yo en aprender filosofía?
Y el sabio reflexiona y le contesta, pues tardaría 20 años, 20 años. El joven parece un poco decepcionado y le dice, entonces, sí, ¿por qué esta cara así? Y el joven dice, pues el problema es que yo tengo prisa y 20 años es mucho tiempo. Entonces el sabio replica, tenías que haberme dicho enseguida que tenías prisa. Ahora tengo que cambiar mi respuesta, pues si tienes prisa, no serán 20 años, pero 50 años en aprender filosofía. Pero también creo que podemos proponer una variación, porque esta oposición masiva entre lentitud y velocidad patológica me parece un poco, pues, que deja escapar algunas cosas. ¿Qué quiero decir? Es que podemos distinguir dos estilos de velocidad, porque claro que hay una velocidad patológica, la velocidad del mundo actual que está sometida al imperativo de la aceleración, ¿no? Es la velocidad de la aceleración, de aumento de los ritmos de producción, de trabajo, velocidad del productivismo, y la lentitud se convierte enseguidita en sinónimo de ralentissement, de vejez, de desgaste, etc. Pero existe otra forma de velocidad, que es una intensidad cualitativa, ligada a la alegría y a la afirmación. De esta velocidad, cuando Gilles Deleuze evoca la quinta parte de la ética de Spinoza, y dice que hay en esta quinta parte una velocidad del pensamiento ligada a la joie, a la alegría, sí. Y pienso, por dar un ejemplo, que, por ejemplo, hay un momento en la experiencia de caminar en el que después de andar 1, 2 horas encuentras tu ritmo. Y en este momento te vuelves ligero, ya no sientes tu cuerpo, y eso es la experiencia de velocidad, de pura velocidad como intensidad cualitativa. Tú ves, es que no tenemos que condenar automáticamente la velocidad como signo patológico. Existe una forma de velocidad del pensamiento que es que es lo que Spinoza llama la pura naturaleza, la verticalidad del conatus. Y también hay una segunda dimensión en tu pregunta, Azucena, que es el afuera, la relación de la filosofía con este afuera. Y yo creo que la filosofía no está un saber de los saberes, el saber total de los saberes peculiares, no es tampoco un tipo peculiar de saber cuyo objeto serían los textos filosóficos. La filosofía es, claro, una forma libre de pensamiento junto al saber. Y caminar, de cierta manera, caminar siempre significa caminar junto al mundo que se mueve deprisa y que funciona. Y así que tenemos algo como un descentramiento, si se dice que y es este descentramiento que nos permite plantearnos la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y que es otro tema de tu pregunta, que es la cuestión de la infancia. ¿Por qué? Y que es a la vez la cuestión de
de la filosofía, porque pues convertirse en adulto significa plantearse únicamente preguntas que tengan respuestas, es decir, las preguntas del cómo se hace, Así que alrededor de este porqué, de este afuera, tenemos la potencia crítica del caminar y también de la filosofía. Pero sí, existe también una tercera dimensión, pero no tengo tiempo. Sí. Bien, pues retomo yo el diálogo y vamos ahora con tu libro Desobedecer, de 2018. En un momento, al comienzo de tu libro, recuperas la fábula del gran inquisidor de Dostoyevsky, sí. De los hermanos Karamazov, para recordar cuáles son los privilegios de ser contestatario. Es la típica visión a la que allí se expresa en las palabras del gran inquisidor. Cristo llega a Sevilla y el gran inquisidor se enfrenta a él y dice, bueno, el tipo de libertad que tú quieres darle a los seres humanos, un tipo de libertad muy costosa, sí, que los deja desamparados, que los deja sin apoyo. Somos nosotros, precisamente, los que permitimos que la gente pueda descansar, que los que no son muy inteligentes o son muy frágiles puedan defenderse, tengan certidumbre, etcétera, ¿no? Releyendo tu obra para este diálogo y retomando esa idea, que es una idea que sigue teniendo mucho recorrido más allá del gran momento literario y filosófico que representa su presencia en Dostoyevsky, la idea de que las posiciones insumisas, las posiciones radicales son posiciones de privilegiados, algo que se ha convertido, digamos, en una especie de emblema de cierta crítica conservadora sí, al radicalismo político. Y además, y pensando siempre en la fábula de Dostoyevsky, nos la tenemos que ver en un momento muy distinto. Hoy en 2024, el libro de 2018, la desobediencia, la insumisión, el radicalismo está unido en muchas ocasiones a posiciones claramente, podríamos decir, conservadoras. Sí, reaccionarias. Completamente reaccionarias, que además tienen un alcance enorme, por ejemplo, entre las generaciones más jóvenes. Me gustaría, en torno a este problema, que nos presentases tu reflexión acerca de cuál es el mapa político y filosófico de la cuestión de la desobediencia hoy. Sí. Entonces sí, son dos aspectos en tu pregunta. Un aspecto un poco general sobre obedecer, desobedecer y el problema de las formas actuales, ¿no? De la desobediencia y hasta qué punto se puede hablar de una desobediencia contrarrevolucionaria o hasta se puede hablar de desobediencia populista también, ¿no? No sé si se dice, porque en Francia se habla mucho del populismo, claro, sobre todo en este momento que se preparan las elecciones europeas. En cuanto al primer aspecto, que se refiere más bien a la leyenda del Grand Inquisitor de Dostoyevsky, que pues eso fue un texto que también me fascinó, pero también a Camus, Philippe Serbo hablaba de Camus y en L'Homme Révolté, Camus habla mucho de este texto, pero también Hannah Arendt, también Carl Schmitt, y porque tenemos en este texto algo como un enigma. Pues para sintetizar un poco lo que he intentado hacer en este libro y por qué en este marco este capítulo de Frère Karamazov era tan importante para mí, puedo decir que
básicamente en muchísimos textos religiosos, los textos religiosos de San Agustín o los textos educativos, etc., había encontrado la idea de que lo que era difícil era obedecer. Obedecer es una tarea muy difícil y necesitamos todos los vínculos de la educación para hacer que un niño pueda por fin obedecer, y la obediencia como camino de la afirmación de la humanidad, etc. Y pienso que partí yo de la posición opuesta, basándome en la leyenda del Grand Inquisiteur y también en el discours sur la servitude volontaire de la Boétie, es decir, que lo que es difícil es la desobediencia. ¿Por qué? Porque, como dice el Grand Inquisiteur, obedecer te permite actuar sin asumir ninguna responsabilidad. Y lo que le da miedo a cada uno de nosotros es la libertad. La libertad es un vértigo, es algo que nos da miedo. Y así que, pues, es el primer aspecto de la cuestión, es decir, cette manière de renverser les choses y de decir, no tenemos, de decir que la obediencia es difícil y la desobediencia es un misterio, un enigma, el enigma del pecado original, sino al contrario, lo que es el real misterio es la obediencia, lo que es realmente difícil es desobedecer. ¿Ves? Es decir, una manera de invertir, de producir esta inversión de las cosas que de cierta manera nos impone también la idea de Hannah Arendt de la banalité du mal, del procès Eichmann, etc. que trata de... Bueno. Ahora el segundo aspecto que se refiere al estatuto de la desobediencia hoy, que es muy ambiguo, porque vemos en Francia y pues me imagino también en España, en toda Europa, aparición de pues emergencia claramente de formas de desobediencia populistas, reaccionarias, etc. ¿Cómo decirte? Mon témoignage ou mon diagnostic, porque on a parlé de diagnostic, sería el siguiente. Pienso que para entender este fenómeno tenemos que, pues, hay que remontarse a las raíces del neoliberalismo. A finales de los años 70, cuando se estableció el gran mito de la modernización de sociedad, la gran modernización de las sociedades. Y fue entonces cuando la gente experta, empezó a criticar la lentitud de la burocracia, la rutina del servicio público, el peso del que llamamos état-providence, el estado de bienestar, ¿no? Sí. Y en todas partes se decía en esos años, fin de los años 70, años 80, hay que reintroducir el dinamismo, liberar las fuerzas productivas, fomentar la iniciativa, desarrollar la competitividad, etc. Y pues medios siglos después nos encontramos con un colapso de los servicios públicos, pues en Francia, pero desgraciadamente pienso que pues puede que sea lo mismo que pasa aquí en España.
deterioro del sistema educativo, crisis del sistema judicial y sobre todo desigualdades económicas abismales. Y sobre todo nos encontramos con un entorno político que se ha ido constituyendo en una élite separada del resto de la sociedad y caracterizada, esta élite política, por su buena conciencia y su arrogancia. Y creo que estas formas de desobediencia de la que hablas están ligadas a un odio a la política, porque representa, después de medio siglo de modernización de la sociedad, pues significa desempleo, precariedad, deterioro de los servicios públicos, etc. Y yo, no sé si puede funcionar en castellano. Podemos distinguir en francés la colère y la rage. Se diría la rabia y la cólera. Sí, pues c'est de langue latina, entonces hablamos el mismo lenguaje. Pues, y me parece que el populismo expresa una rabia, la rabia contra un mundo político culpable de haber hecho caer a las clases medias en una decadencia a la vez económica y simbólica. Pero creo también que hoy, por ejemplo, en los movimientos ecologistas, que son muy inventivos, etc., hay una cólera, pero que es otra cosa que es irreductible a la rabia, y una toma de conciencia de la injusticia cometida con las jóvenes generaciones. Y diría que en esta configuración de las desobediencias actuales, la rabia se alimenta de la frustración, del resentimiento, mientras que la cólera funciona con la imaginación. Eso sería un pequeño diagnóstico. Y con la vergüenza, ¿verdad? Que es, sí. Que es donde vamos con la última pregunta. Sobre su trabajo sobre la vergüenza como fuerza política que parte de la experiencia que todos hemos experimentado, la vergüenza que nos producen nuestros errores, pero sobre todo, hablando políticamente, de la vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza que actúa como impulso transformador, que en España podemos comparar al movimiento de la indignación, que creo que es un sentimiento parecido, que provocaba la política, o más bien los políticos, y que llevó a muchos españoles al movimiento ciudadano del 15 de mayo en 2011, y que en general fue una crítica pacífica contra la degradación de la democracia, apelando a las bases de una democracia participativa. Sin duda supuso un cambio en el panorama de la política bipartidista española, ha tenido consecuencias, y que tuvo su influencia también en otros movimientos como Nuit debout. La experiencia de la vergüenza y de la indignación sin duda tuvo unos efectos transformadores. La vergüenza que está vinculada al honor, y cita el ejemplo del Cid, que es muy ilustrativo. Sin embargo, tiene también su contrapartida, como muestra en la lectura que hace por la otra parte del Lord Jean, y los casos de los mecanismos de purificación de la vergüenza, que serían aquellos de la justicia intrafamiliar, como crímenes de honor, y que en España nos lleva a pensar como políticamente en los paseos de la vergüenza, ¿no? Que en la dictadura franquista llevó a la humillación pública como castigo ejemplarizante, que ya teníamos como precedente además a la Inquisición. Ahí fueron justo a buscar los precedentes miles de mujeres que fueron peladas al cero y en muchos casos también obligadas a desfilar después ante sus familiares y vecinos en la España de la guerra y la posguerra. La vergüenza es performativa y sus efectos pueden ser revolucionarios, como en los indignados, pero también reaccionarios, efectivamente, nuevamente, como los crímenes intrafamiliares. Sin embargo, al final de su libro, y ahí retomamos la cuestión de la imaginación, habla de otro tipo de vergüenza, que es la de Cyrano, que enarbola su fealdad como estandarte de sus ethos. Haciendo uso de la lógica de la invención, Cyrano transmuta su vergüenza en orgullo, dice,
como el ejercicio del orgullo gay o el orgullo racial, proclamando con alegría un aspecto, que es una sexualidad también y un patrimonio cultural que se consideraban desviados. Cita además otras 3 lógicas que conllevan un cambio en relación con la vergüenza: la proyección, proyectan en las víctimas las vergüenzas para abusar de ellas, la subversión y la purificación. Y finalmente apela al lugar de la imaginación y afirma: si la vergüenza puede ser revolucionaria es porque participa de una ira contra el mundo, contra uno mismo, pero también porque funciona con imaginación. Hace falta imaginación para sentir vergüenza, porque la imaginación nos permite ponernos en el lugar del otro para sentir vergüenza por el otro, vergüenza ajena, desde el descentramiento de uno mismo. En esta constelación que relaciona la política, la emoción y la imaginación, pregunto, no hemos dejado de citar la literatura, tanto en el caso de las preguntas de José Luis como en las referencias que acabo de hacer. ¿Qué lugar ocupa ahí la literatura? Porque las reflexiones a partir de los textos literarios, como digo, son abundantes. ¿Y cómo se relaciona en su trabajo personalmente, también más allá de esta obra, la relación entre literatura y filosofía? Entonces, sí, muchísimas cosas, pero tenemos un poco de tiempo porque hablé rápido. Ya viste que tenemos una tentación en filosofía, es pensar a partir de oposiciones. Cólera contra rabia, velocidad patológica contra velocidad como intensidad cualitativa, etc. En Spinoza, tristeza y alegría, en Nietzsche, vida activa contra vida reactiva, etc. Así que es casi un automatismo, pero pues... Y yo lo que quise realmente, pienso hacer, es establecer un doble régimen de vergüenza. Es decir, que existen 2 regímenes de vergüenza, pero que, claro que tienen un vínculo secreto, pienso, pero pues era la idea. Primero. Segundo, la idea también era la convocación de esta riqueza literaria que es enorme, porque yo, de facto, la filosofía habló muy poco de la vergüenza. Tienes en la época clásica 2 o 3 definiciones en Descartes o Spinoza diciendo que pues que no es interesante, es una tristeza, etc. Pero la culpabilidad, sí, eso es el tema filosófico genial donde puedes, a partir del que puedes, como decirte, demostrar la libertad, etcétera, etcétera. Y a menudo la vergüenza aparecía como este sentimiento social, un poco superficial, un peu superficial, que no tenía nada que ver con la gran tristeza que era la culpabilidad, pues. Pero eso cambia en el siglo XX. En el siglo XX, pues, y ya Marx empezó con su fórmula, la vergüenza es un sentimiento revolucionario. Y después, en el siglo XX, tienes 2, 3 textos absolutamente decisivos. Por ejemplo, los capítulos de Primo Levi sobre la vergüenza, que son realmente una experiencia de lectura, pero a la vez muy emocionante y de una profundidad, de una profundeur très forte. Tienes también si escuchas l'entrée dans l'abécédaire de Gilles Deleuze, l'entrée resistencias, tienes fórmulas
très déstabilisatrice. Deleuze dice que no existe ni un solo pensamiento, ni una sola gran obra de arte que n'a pas eu como raíz la vergüenza. Es decir, la vergüenza como una especie de fuego, de fuego creador. Y también, pues, ¿qué sería la última? Pues, en la literatura, claro que tienes toda la obra de Annie Ernaux, Prix Nobel del año pasado. Bueno, y tienes también, por ejemplo, toda la obra de James Baldwin, que tiene también muchísimas cosas, como si el siglo XX-XXI se ha vuelto el siglo de la vergüenza, de la toma de conciencia de esta vergüenza. Bueno, y fue un libro, pienso que es interesante mencionarlo, además de mi caso personal, pero es el libro a partir del que hubo una decisión así mediática, dice, sí, hemos entendido, Frédéric Gros es un autor woke. El wokismo oficial de Frédéric Gros empezó con la honte, porque hubo debates con Alain Finkielkraut, etcétera, muy difíciles, en que todos me decían, pero ¿tú qué quieres? Que qu'on se sente coupable, qu'on se sente porque somos viejos, blancos, ricos, etcétera. Y en debates así muy... Yo decía, no, culpables no, solo un mínimo sindical, un mínimo sindical de vergüenza, eso me suffirait. Pero même pas ça, eso era imposible. Pues. Ahora si podemos venir al grano, como se dice, au centro del problema. Claro que la vergüenza, cuando es el resultado del desprecio de los demás, existe esta vergüenza social. Cuando es la herida producida por el juicio de los demás. Cuando se alimenta del terrible sentimiento de inferioridad, claro que es un veneno, que es el veneno de la existencia, es un sentimiento negativo. Y puedes leer de nuevo la definición de Spinoza, es una tristeza, claro. Es decir, una afirmación vital muy disminuida, y tenemos que ayudar a las personas a salir de este desprecio de sí mismas. Ok, estamos de acuerdo. Pero se puede que exista otra forma de vergüenza, que no es un problema psicológico, sino un indicador político. Y eso es lo que me interesa. Cuando Marx dice la vergüenza es un sentimiento revolucionario, no habla exactamente de esta vergüenza como veneno. Cuando Gilles Deleuze, como decía, dice 2 veces dans l'abécédaire y también en su libro que es la filosofía, eso era un tema muy importante para él, que toda gran producción artística tiene en su raíz una cierta vergüenza. Y por ejemplo, se puede decir que la situación internacional actual es una vergüenza. Es una vergüenza, es la vergüenza de la humanidad, lo que ocurre hoy desde meses, desde años. Y lo que me interesó primero es la distinción muy fuerte que hace Primo Levi y que Agamben no vio cuando trató de comentar estos textos. Primo Levi dice que hay una distinción esencial entre vergüenza y culpabilidad. Y eso lo tenemos que reflexionar, porque me siento culpable por lo que he hecho yo.
me siento culpable. Y el afecto asociado es la angustia. Pero puedo sentir vergüenza por lo que otros han hecho. Y por este movimiento que hablabas de imaginación. Porque la vergüenza es un movimiento qui me décentre de moi-même et qui fait fonctionner la imagination, como se dice la pitié. La piedad. Sí, la piedad. En la obra de Rousseau, Rousseau dice que la piedad no la siento dentro de mí, pero la siento dentro del otro, porque je me... y cuando tienes vergüenza de lo que hace el otro, no sé si puede decir, en francés se puede decir, j'ai honte pour l'autre. Vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena. Lo que Sí, es lo que decía, sí, sí, vergüenza ajena. Y eso, j'ai honte pour l'autre porque je me transporte por la imaginación en su lugar. Y cuando siento vergüenza por lo que otros han hecho, el afecto asociado es la cólera, es la ira. No es la angustia como la culpabilidad, y esta vergüenza sería como, sí, es lo que decía, funciona a través de la imaginación. Claro, porque la imaginación me descentra como la vergüenza. Pienso que aún se podría decir que la verdadera banalidad del mal es la ausencia de imaginación. No es como decía Hannah Arendt, porque es un modelo demasiado intelectualista. Pero el problema es nuestra incapacidad a nos transportar por la imaginación vers el sufrimiento de los demás. Y, por ejemplo, voy a leer la cita completa de Marx. Estaba en un péniche, como se dice, y es una letra, estaba en un barco, un péniche, y estaba leyendo el diario y veía disposición législative, mais extraordinairement inique, injuste, etc. Y dice, j'ai honte, tengo vergüenza. Et il écrit, j'ai honte, mais la honte, la vergüenza es un sentimiento revolucionario, punto, es cólera, cólera contenida. Y si todo un pueblo se avergonzara, escribe Marx, si todo un pueblo se avergonzara, sería como un león dispuesto a abalanzarse. Es una idea así du devenir lion, del devenir, que es realmente una idea deleuziense, porque que es cuando Deleuze dice que la vergüenza es un sentimiento, es a la raíz de un pensamiento, de una obra artística, es que produce algo como una dilatación, una dilatación, es decir, que, bueno, y te proyecta, te proyecta. Así que, debemos decir, sería así lo último, que claro que lo que me apasiona en esta construcción es ver que, claro que la vergüenza como sentimiento negativo nos aprisiona en nuestra soledad, claro, destruyéndonos desde dentro, pues tal vez porque precisamente la ira no puede escapar y entonces elle se retourne contre nosotros mismos. Mais la vergüenza como ira explícita, expresada, es inmediatamente contagiosa. Hay una dimensión contagiosa de la vergüenza explícita. Yo tengo vergüenza de lo que pasa, pero yo también. Y esta contagión, para Marx, pienso, es algo como
el secreto ético y dinámico de las revoluciones, sí, porque son... esta vergüenza crea colectivos revolucionarios. Sí. Gracias. Bueno, pues ahora es el momento de no tener vergüenza de plantear las cuestiones que os apetezcan. Pues tenemos todavía un rato para charlar con Frédéric Gros sobre algunos de los problemas que tanto Azucena como yo le hemos planteado, como otros nuevos que os apetezca. Un momentito. Si puedes hablar un poco despacio. Sí. Gracias. Sobre todo por la grabación. Sí, y porque Pues, aprendí castellano en México, donde se hablaba así. Voy a hablar muy despacio. Al hilo de la lectura de tu libro y de lo que acabas de decir sobre la vergüenza y también de la pregunta de Azucena, es muy interesante, es más que una pregunta, es un poco apuntar que el nacimiento casi, o los hitos fundacionales de la primera persona en la literatura, de la literatura autobiográfica, de la invención del yo, son grandes actos de vergüenza. O sea, por ejemplo, desde Arquíloco, que inventa el yo en la lírica, no solo él, pero se puede tomar como uno de los comienzos. Uno de sus poemas más famosos es como Arquíloco, tratándose a sí mismo como un personaje, coge su escudo y lanza el escudo para huir de la batalla, abandona su escudo, que era la mayor humillación para un guerrero plita o para un guerrero griego. Y entonces viene a decir, sí, he tirado el escudo, ¿qué pasa? Me compraré otro. Peor habría sido perder la vida. Y esa misma vergüenza está en las primeras novelas, en Apuleyo, en Petronio, está en las grandes autobiografías, o está en la picaresca, está en la novela de formación. Es un componente de desclasamiento. Casi siempre el que habla es el bastardo, es el de abajo, es el plebeyo, es Rousseau en las Confesiones, y es Annie Ernaux trabajando con esa misma idea en la que la vergüenza es algo que se opone a toda la sociedad, es la construcción de un yo que impugna la verdad de una sociedad falaz. Es la parresía de los cínicos. No sé, es un poco eso. En tu libro está muy bien, pero realmente es que llevándolo a un campo quizá estrictamente literario, aunque nunca hay nada estrictamente literario, todos estos gestos de invención de lo autobiográfico, por un lado hay una tensión de la culpa, de la confesión, pero sobre todo en los textos más interesantes lo que hay es esa vergüenza subversiva que es la que inventa esos géneros. Nada, era solo ese comentario. Sí, claro, y tienes algo como la versión ontológico-fenomenológica de lo que dices en Sartre, en L'être et le néant. Sartre explicita de manera muy clara que el nacimiento del yo existe a partir de esta experiencia de la vergüenza como juicio social. Sí, eso y por eso tenemos que distinguir, seguir siguiendo la vergüenza de la culpabilidad, porque realmente tiene la vergüenza así una riqueza si quieres ingresar, no sé si se puede decir así, ingresar en la intimidad de alguno, pues plutôt que de lui demander cuáles son tus opiniones políticas, tus tes goûts estéticos, etc., si le pides cuáles son tus experiencias de mayor vergüenza. Así es y además pienso que, ¿cómo decirte?
que beaucoup de nos... y a beaucoup de choses que nous faisons, muchísimas cosas que hacemos, siguiendo la voz tremenda de la vergüenza, más bien que la voz de la culpabilidad, que eso es un mito. El problema y es el secreto también de las últimas frases du procès de Kafka, del proceso. C'est comme si la honte devait lui survivre. Es el problema, es que este pobrecito va a ser así matado y ve una persona en una terraza, un balcón, y se dice, ay, hasta mi muerte no trato de... Es decir, la vergüenza. Pero es posible que, pues, que realmente, ¿cómo decirte? Hay una riqueza tal vez demasiado sutil en la vergüenza para la filosofía. Y así que en la literatura se puede expresar de manera más fuerte. Même si lees a Platón en el Sophiste, tienes la fórmula là, en lo que se dice que cuando se trata de maïeutique, se trata de faire honte a celui que cree saber. El gesto socrático es una manera de dar vergüenza a quien piensa que sí lo sabe todo. Es una experiencia de faire honte. ¿Cómo se diría le faire honte en español? Faire honte, avergüenzar, ¿no? Avergonzar. Sí. Avergonzar, sí. Como Deleuze dice que el arte es avergonzar a la laideur, a la mocheté du monde. Et la philosophie, c'est faire honte à la doxa, à la pensée molle, etc. Es decir, la vergüenza como un relámpago, realmente. Un relámpago, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Frédéric. Como una pregunta muy concreta, ¿no? Sí. Como que me ha parecido como muy interesante, ¿no? Como cuando has dicho, bueno, cuando te sitúas en esa tradición, ¿no? En esa tradición de la Boétie y todo esto, ¿no? Sí. Como de que desobedecer es lo difícil, ¿no? Sí. Entonces, como si puedes como precisar un poco a qué tipo de dificultad, como quiere decir, Pues, hay una especie, en relación con sí, la sí, situación política actual, claro, algún tipo de acceso, Sí, algún tipo de tienes accesis, ¿no? Como sí, algo sí, así, sí. como ¿qué tipo de dificultad es la Pues dificultad? pienso que el problema es que la desobediencia nos... la dificultad se puede representarla con muros. Son muros del miedo. El primer muro es el miedo, se dice miedo a la sanción, sí. Sí, porque c'est pas como en francés. Es decir, el miedo a la sanción, porque desobedecer tiene un precio doloroso. Eso es la primera cosa. Segundo, tienes también ¿cómo decirte? El miedo a la peur de décevoir, el miedo a la decepción, porque cuando hay algo como un réflexe absolument dégueulasse de los padres, un reflejo, que es decir, cuando los niños no te obedecen, tú dices, pero ¿por qué me haces eso a mí? Es decir, que la tentación es convertir una desobediencia en un testimonio de non-amour.
si tú m'aimes, tu m'obéis. Así que hay algo en la obediencia que es un testimonio de amor. Y cuando desobedeces, tienes que afrontar este muro de la decepción. ¿Pero qué hace? Etcétera. Tienes un tercer muro, que es el muro del conformismo, es decir, el miedo a quedarte solo. Porque, pues... Pero pienso que todos estos muros esconden el más grande y que es al mismo tiempo el punto ciego, se dice, le point aveugle de la filosofía, que es el miedo a la libertad. Es decir, que y eso, esta idea, la encuentras en la poesía, la encuentras también en el texto de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, cuando dice que es un problema de courage, el courage de la vérité. Lo encuentras también en el texto de la poesía y de Dostoyevsky. Es decir, que la peur principal es el miedo a nuestra propia libertad, porque obedecer te da el lujo infinito de dividirte entre un autor y un agente. Tú eres el agente, pero el autor no soy yo. Sí, lo hice materialmente, pero no soy el autor. Y por eso es magnífico, es magnífico. Claro, si puedo complementar, mi pregunta era, al ser difícil, parece que no es inmediato la desobediencia. No sé si una relación, si hay algo ahí como también la dificultad en el sentido de un caminar, precisamente, ¿no? Sí, como de un camino que no es inmediato, no es como lo más directo ni lo más inmediato, claro, y se implica alguna forma de ascesis, era mi pregunta, la desobediencia. Ese es un poco, si has experimentado o has explorado algún tipo de camino en ese aspecto. Sí. Es lo que decíamos, caminar es desobedecer, ¿no? Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Una pregunta, reflexión? Yo solamente dar las gracias, por supuesto. No, gracias por su paciencia también, porque hoy... No, perfecto. Gracias.